Bienvenidos, buenas tardes. Les damos la bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellano. Mi nombre es Luis Manuel Cabrera Navarro y seré quien modere esta mesa titulada Conservación y Restauración de Ecosistemas y Biodiversidad, enfoque en cambio climático, perteneciente al programa de maestría en cambio climático y biodiversidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar. Maestro Andrés Cortés Estrada es maestro en cambio climático y biodiversidad, con énfasis en la detección y atribución de cambio climático. Desde 2018 es docente en la licenciatura en Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas de la actual Universidad Nacional Rosario Castellanos. Muchísimas gracias, maestro. Gracias. A continuación presento a la maestra Marilú Peña Guevara. Ella es maestra y candidata a doctora en Derecho en la línea de investigación de género y derecho. Centra su investigación en la participación política de mujeres indígenas en contextos de autogobierno. Muchas gracias, maestra. A usted, maestro, gracias. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo, por favor, estudiantes, que no hay réplica por parte de ustedes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Así, iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Moisés Adrián Rodríguez Ibarra, que presentará su trabajo titulado Rehabilitación ecológica mediante revegetación de vestigios arqueológicos soterrados contra el impacto climático en Teotihuacán. Moisés, ¿te escuchamos? Sí, buenas tardes. Me voy a permitir compartir la pantalla. Adelante. Bueno, pues como bien lo dijo el moderador, buenas tardes a todos. Les agradezco su atención. Mi tema, como bien lo dijo, es la rehabilitación ecológica de vestigios arqueológicos soterrados frente al impacto climático en Teotihuacán. Nos referimos a vestigios soterrados a todos los vestigios arqueológicos que se encuentran de 30 a 15 centímetros hasta 5 metros de profundidad. Como marco teórico tenemos que pues actualmente lo que es en Teotihuacán, lo que observamos aquí en la parte derecha, tenemos los vestigios expuestos, la mayoría sin cobertura vegetal, lo cual a causa de los impactos climáticos que tiene ahorita actualmente la zona y ha tenido también por diversas intervenciones, pues los vestigios se van dañando por la erosión pluvial eólica. En este caso aquí en la parte derecha pues tenemos la calzada de los Muertos, que vemos los daños ya graves de la erosión eólica y pluvial, en lo cual como tal lo que son los escombros o el sustrato que existía pues ya está completamente eliminado por este tipo de daños que tienen los vestigios arqueológicos. Y pues este trabajo tiene como antecedentes dos zonas arqueológicas a nivel mundial. Primero tenemos un parque ecológico, lo que es una mitigación termal que hicieron en el templo de Prambanan en Indonesia, en el cual hicieron un modelo de mitigación de cambio climático o impactos climáticos con 2.500 árboles de ficus, los cuales se pusieron en macetas para tener una mitigación térmica sobre los vestigios arqueológicos. Y el segundo es ahora sí los efectos o los daños del cambio climático en los edificios y sobre los materiales en la zona en el caso de estudio de la zona arqueológica de Taros, en Italia, que es la que tenemos aquí en la parte superior. Después,
Después, pues como tenemos la revegetación y su importancia, es que gracias a esta cobertura que existe actualmente sobre los vestigios arqueológicos, podemos conservar esas estructuras como tal. Recordemos que una vez que se pierde esa cobertura, pues pierden los vestigios, pierden forma y volumen. También tenemos pues lo que son vestigios expuestos, desprovistos de escasa o nula cobertura vegetal. Lo que vemos aquí es una panorámica, lo que son estructuras en la pirámide de la luna, en la cual pues solamente la escasa cobertura que se ve pues son gramíneas. Y pues vemos la importancia de revegetar las especies, revegetar con especies nativas estos sitios arqueológicos para conservar estos vestigios. Pues como planteamiento del problema tenemos que, como les comentaba, los vestigios arqueológicos en las condiciones que actualmente se encuentran pierden forma y volumen, la cual pues las acciones extremas que toma lo que es el Consejo de Arqueología es reenterrar las estructuras arqueológicas. ¿Por qué? Tenemos incendios provocados, que escasa cobertura vegetal, aumentos de temperatura muy fuertes, tenemos lluvias atípicas, tenemos sequías, tenemos tolvaneras y tenemos lluvias atípicas. Todo este conjunto de problemas afectan directamente la estabilidad, la forma y el volumen de estos vestigios arqueológicos que se encuentran soterrados. Y bueno, como la hipótesis que yo manejé fue que la aplicación de estas medidas de conservación de los vestigios arqueológicos, mediante su uso de estas coberturas selectivas, pueden evitar la pérdida superficial y constante de estos materiales que se encuentran expuestos a la erosión pluvial eólica, ya que pues recordemos que los vestigios se encuentran en llanos o montículos y actualmente pues son invadidos por gramíneas o pastos que gracias a estos pastos son combustibles para los incendios anuales, que la mayoría son provocados, y elevan el costo de mantenimiento de estos sitios arqueológicos. Y una cobertura vegetal siempre perenne va a permitir generar estos microclimas que protejan los vestigios expuestos contra estos fenómenos climáticos. Y aquí tenemos lo que es una cobertura de llanos y montículos con cobertura vegetal natural, y tenemos a Triplex semivacata, que es la propuesta para hacer esta cobertura vegetal en los vestigios arqueológicos. Como objetivos, pues tenemos el principal, la rehabilitación del entorno ecológico para proteger estos vestigios arqueológicos, y objetivos particulares, la recuperar la cubierta vegetal en un área experimental que nos asignó el Consejo de Arqueología, y esta pues inocularla con hongos micorrízicos, ya que pues lo que tenemos ahí son escombros como tal, no es suelo, son escombros arqueológicos, y pues estas plantas necesitan ahora sí que un agente coadyuvante, que en este caso serían los hongos micorrizógenos, para poder establecerse sobre las estructuras y pues realizar el registro mensual durante un año de cobertura, temperatura, humedad de esta cobertura vegetal sobre los vestigios arqueológicos en la zona arqueológica de Teotihuacán. Después, pues como metodología tomamos lo que es la micorricefer, que fue la micorriza para hacer la inoculación. Ocupamos 50 gramos de micorriza por planta, fueron 15 plantas con micorrizar y 15 sin micorrizar, y luego se hizo la inoculación radicular de estas plantas, y luego pues se hizo las cepas de establecimiento de Atriplex. Después se hizo la siembra de estos individuos separados alrededor de 2 metros entre cada individuo, y pues se hizo en el área experimental con y sin micorrizas, como les comenté anteriormente. Y pues los resultados fueron los siguientes. Después de un año de hacer todo el monitoreo de altura, cobertura, humedad y temperatura, pues encontramos hongos que ahorita estamos en la etapa de identificación y no son micorrízicos, y pues vemos que la altura entre la planta no micorrizada y micorrizada pues es una diferencia significativa de 3 a 0.1 centímetros a 2.8 centímetros, según los resultados estadísticos, ya después de aplicar pruebas estadísticas, en este caso para poder hacer los datos más fiables. La humedad también pues la conservamos entre el 18 y 15%, la mayor fue en los individuos micorrizados, que tuvieron mayor humedad, y la menor humedad fueron en los individuos menos micorrizados, de 15.2%. También tuvimos la cobertura de la planta, que es la amplitud con la cual se desarrolla, en la cual los individuos micorrizados fue alrededor del 65% y los no micorrizados fue del 48%, lo cual nos indica un éxito de establecimiento vegetal. Y como temperatura, pues podemos tener una temperatura de 3.2 grados, fue la reducción respecto a la temperatura ambiente,
y en las micorrizadas y en las no micorrizadas fue de 1.5 grados centígrados. En el mes de mayo fue el mayor registro de temperatura en el suelo sin cobertura en Teotihuacán, en el cual se registraron 48 grados en el suelo desnudo, esto en comparación a los 25, 30 que estaba abajo de la cobertura vegetal de estas plantas de Atriplex. Y como conclusión, pues vemos que el tratamiento de micorrizas fue una estrategia eficaz para el establecimiento de esta cobertura, lo cual va a favorecer a los vestigios en la conservación de estos microclimas en los cuales se van a establecer, y se observó la importancia de esta regulación térmica bajo esta cobertura en los tratamientos, ya que fue de entre 3 y 4 grados Celsius, diferencia del suelo desnudo, y estos resultados pues lo que nos dan es el potencial para el uso de las micorrizas también, no solo para mejorar el desarrollo vegetal, sino también para mitigar condiciones extremas de temperatura pues, que aceleran los deterioros de estos vestigios arqueológicos, y principalmente en unas zonas como lo que es Teotihuacán, que ha sufrido diferentes intervenciones y biodeterioros que se presentan pues, a lo largo de su historia, desde las excavaciones arqueológicas hasta la actualidad. Y pues de mi parte pues sería todo y les agradezco su atención. Muchísimas gracias por la presentación, Moisés. Empezamos con la ronda de retroalimentación. Maestro Andrés Cortés, iniciamos con usted, por favor. Sí, gracias. Moisés, muy interesante el trabajo que nos presentas. Estaba revisando ahorita nuevamente tu documento. Ahí nos mencionas algo sobre el pH, que igual sería interesante retomar. No sé por qué motivo ya no esté presente en tu presentación, y tampoco está presente en tus resultados. Entonces no sé si haya sido por ahí un error de dedo el meterla por ahí, o se haya descartado. Cualquiera que sea el caso, sí sería interesante pues tener esa información del pH del suelo. Como sugerencia, yo creo que sería muy importante ampliar un poquito la reflexión que se pudiera generar en torno a tu trabajo sobre la presencia de a lo mejor algunos hongos patógenos en las raíces. Es decir, esto de alguna manera podría influir en tu trabajo, es decir, cómo podría esto comprometer la replicabilidad del modelo que estás aplicando en este caso, y también podría considerarse pues las implicaciones que tendrían estas inoculaciones en sitios arqueológicos con suelos ya alterados, ¿no? Esas podrían ser algunas de las preguntas que podríamos abordar en ese punto. Y también, por otro lado, considerar pues un componente un poquito más explícito sobre la participación o colaboración con los custodios de estos sitios o de las instituciones que están encargadas de este tipo de zonas. Eso yo creo que podría ser muy importante justo para que tu propuesta pudiera escalar o inclusive integrarse dentro de las políticas de conservación patrimonial que hay en estas regiones. Y pues también la verdad es que me parece muy, muy valioso lo que estás delimitando en tu trabajo, y yo sí haría como mucho hincapié en esta parte de la replicabilidad, a lo mejor en otras zonas arqueológicas afectadas. Y ya propiamente como del contexto que nos das en tu trabajo, a mí sí me hubiera gustado un poquito que nos hablaras más acerca de Atriplex, ¿no? Conocer un poquito más de su importancia y el porqué de la elección de esta especie. Entiendo, por lo poquito que yo no la conocía, por lo poquito que leí sobre ella, es una especie introducida, no es originaria de nuestro país, y pues hubiera sido importante conocer un poquito más de ella, el porqué de tu elección de esta especie, como lo mencionabas, ¿no? En algunos otros casos dentro de tus antecedentes, pero particularmente en México, ¿no? ¿Cuál ha sido su importancia, su aplicabilidad y el porqué de tu elección? Por lo demás, pues nada, espero que estos comentarios puedan ayudar a tu trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Cortés. Maestra Peña, continuamos con usted. Muchas gracias. Pues igualmente, Francisco, muchas felicidades por el tema. Es de verdad muy interesante, y yo también he de
comentar de que si bien no son mis temas propiamente, como ya comentaba hace un ratito el presentador, a mí lo que me llama la atención en la investigación que nos presentas es preguntarte, o no sé si se ha podido dentro de tu investigación, digo, no solamente valorar, por supuesto, la importancia de la preservación de la zona y, por supuesto, la zona arqueológica a partir de la restauración de los suelos que planteas en tu investigación. No sé si también han, por ejemplo, no escuché al respecto, sé que por ahí se menciona un poquito en el texto que nos hicieron llegar, pero a mí me gustaría saber si se contempla o creo que sería relevante también valorar cómo a partir de estos resultados exitosos que nos planteas ya en las conclusiones, a partir de esta restauración de los suelos, no solamente se preserva la zona arqueológica, sino que también se preserva sin duda toda la parte del pueblo, el pueblo de San Juan Teotihuacán, ¿no? Que es donde está la zona arqueológica, y cómo finalmente eso también impacta, ¿no? En toda la parte del turismo, pues que llega a la zona. No sé si esas partes se han contemplado de tal manera que finalmente eso también se va a ver beneficiado a partir de esta restauración de suelos que tú estás proponiendo, si bien quizá no es el objetivo primordial, ¿no? De esto que te menciono, pero considero que son aportes muy importantes, ¿no? Para tu investigación y que sobre todo para valorarla, ¿no? Quizá desde esta otra mirada. Y otra pregunta que a mí me surge a partir de los resultados que nos planteas ¿es suficiente? Lo planteo, insisto, desde mi ignorancia, ¿verdad? Si es suficiente con estas medidas correctivas que nos planteas en este espacio que ya tienes reservado para sostener el microclima, pero no solamente en la zona arqueológica, sino esto tendría que ampliarse más, es decir, más allá de estas partes que tú ya elegiste. Y no sé, esos son como las dos preguntas que yo te haría y valorar, sobre todo a partir de, pues, de estos resultados exitosos que nos planteas, ¿no? Eso serían mis preguntas. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias, maestra, por la retroalimentación. De igual manera, maestro Cortés. Y también a ti, Moisés, por la presentación. A continuación, presento a Alan Chaparro Santiago, que presentará su trabajo titulado Estimación de la captura de carbono azul. Fundamentos para promover la restauración del manglar en Laguna de Cuyutlán, Colima, México. Te escuchamos, Alan. Me parece, Alan, si estás, lo veo aquí conectado, pero no sé si nos puedes escuchar, Alan. Si tiene problemas, bueno, voy a pasar con el siguiente estudiante. A continuación presento a Carlos Alberto Arteaga Ríos, que presentará su trabajo titulado Bioeconomía Circular Sostenible para combatir el cambio climático y proteger la biodiversidad de México. Te escuchamos, Carlos. Vemos tu presentación, Carlos, perdón, pero bueno, yo no logro escucharte. Si los demás lo pueden escuchar. No, tampoco. ¿No? Ok. Sí, Carlos, creo que hay un problema ahí con el audio. No, todavía no. No está silenciado, pero y te vemos tu presentación, pero no, el audio es el que está Sí, el audio no. allá. Si gustas, Carlos, voy a pasar con el siguiente estudiante, en lo que checas un poquito el detalle técnico, y regreso contigo. Me permito presentar a Francisco Monroy Zamudio, que presentará su trabajo titulado
Modelado de distribución potencial del ajolote Ambystoma mexicano, Shaun, 1798, en canales de Xochimilco. ¿Te escuchamos, Francisco? Gracias, les comparto la pantalla. Listo, ya lo pueden ver y escuchar. Ahí se ve tu presentación y te escuchamos. Ok, bueno, nada más antes de empezar, tuvimos aquí una pequeña adecuación en el nombre. Me presento, yo soy el alumno Francisco Monroy Zamudio, soy de segundo semestre. Les voy a hablar de mis avances en el proyecto de titulación, que es modelado de nicho ecológico del ajolote Ambystoma mexicano en canales de Xochimilco, en México. Soy de segundo semestre, mi directora de trabajo terminal, la doctora Alicia Cruz Martínez. Bueno, para empezar a hablar un poco de este proyecto y hablando de los antecedentes, pues el ajolote Ambystoma mexicanum, que es en el que se centra todo el proyecto, pues es una especie acuática, ectotérmica. Esto quiere decir que su regulación de temperatura depende del medio ambiente y que habita exclusivamente en los canales del sistema lacustre de Xochimilco, o sea, es endémico. Esto dentro de la Ciudad de México. Y pues a nivel histórico, cultural, biológico, pues es una especie muy importante, representativa de esa zona, pero que actualmente enfrenta problemas importantes. Tanto es su importancia que en México, más o menos desde 1989, se han implementado diferentes acciones para su conservación. Se encuentra, por ejemplo, protegido por la NOM 059 Semarnat. A nivel internacional se encuentra dentro de los apéndices CITES, en el CITES 1, y para la conservación, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza se encuentra clasificado como en peligro crítico de extinción. ¿Qué nos quiere decir esto? Que pues, a pesar de los esfuerzos y acciones que se han tomado para su conservación, pues se enfrenta a un problema importante, y es que su población silvestre ha sufrido un daño ambiental bastante importante. Luis Zambrano, que es uno de los principales investigadores de la zona, después de 20 años de estudio en la zona, nos menciona que actualmente las principales amenazas que enfrenta el ajolote pues son tres, que es la urbanización, la contaminación y el deterioro ambiental, todos pues derivados de causas humanas. Y esto nos lleva a hacer pues la pregunta de investigación, que es que cuáles son los recursos y condiciones ambientales en las que habita el ajolote Ambystoma mexicanum en los canales de Xochimilco, considerando cuáles son los disturbios en el hábitat para su conservación tanto actual como futura. ¿Por qué elegimos este tema? Bueno, porque pues la disminución drástica de la población del ajolote silvestre en la zona de Xochimilco, pues no solo nos habla de la especie, sino que habla de una señal alarmante del deterioro ambiental que afecta a este ecosistema. Sumado a esto, bueno, actualmente se sabe que el ajolote puede sobrevivir en cautiverio, que se adapta bien, que puede reproducirse, y esto ha hecho que pues la mayoría de estudios de esta especie se hayan hecho en laboratorio. Eso limita bastante su comprensión en las condiciones reales en las que puede sobrevivir, reproducirse y crecer como especie. Lo que busca hacer este proyecto pues es conocer cuáles son aquellas zonas donde actualmente puede habitar el ajolote y los recursos y condiciones que requiere. Esto mediante el modelado de nicho ecológico para establecer lugares para su crecimiento, reproducción y supervivencia en cuanto a su población silvestre y pues que apoya su conservación. Dentro del marco teórico, bueno, pues este estudio primero se va a basar en el concepto de nicho ecológico que fue establecido por Hutchinson en 1957 y nos menciona que pues es el conjunto de recursos y condiciones que van a permitir la existencia de una especie. Además, sumado a esto, estamos utilizando el enfoque de modelado de distribución potencial, que pues nos dice cuáles son las zonas donde podría encontrarse una especie de acuerdo a ciertas condiciones, y esto pues es muy útil para estimar cuáles son hábitats adecuados, tanto de forma actual como en un futuro. Lo que busca aportar este trabajo pues es contribuir a conocer cuáles son las variables in situ, o sea, en el hábitat, y pues la supervivencia del ajolote silvestre, que aunque es una especie muy reconocida, pues es algo que ha sido poco documentado,
como les comentaba, la mayoría ha sido en laboratorio. Y esto pues nos pretende apoyar la toma de decisiones en su conservación. De esta manera, pues el modelado de nicho ecológico pues nos permite predecir cuáles son las áreas de distribución potencial, aquí mediante el uso de un software que es MathSense, que nos permite establecer ciertas variables ecológicas, ciertos escenarios de cambio climático y establecer esa distribución potencial. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Pues conocer cuáles son los recursos y condiciones actuales bajo las que puede sobrevivir el Amistoma mexicanum, para poder encontrar lugares adecuados para su conservación y de forma más específica, pues caracterizar cuáles son los recursos y condiciones in situ, pues, en el área, en los que se tiene presencia del ajolote. Y de acuerdo a esto, pues establecer el modelado de nicho ecológico para determinar en qué zonas podría encontrarse o podría llegar a estar presente. Para la metodología, pues estamos proponiendo una metodología mixta, va a tener una parte cualitativa y una parte cuantitativa para comprender pues, de una forma más integral cuáles son las condiciones en las que sobrevive el ajolote en su hábitat natural. Dentro del área de estudio, pues comprendemos los canales del sistema lacustre, ejidos de Xochimilco y San Gregorio de Atlapulco. Aquí tenemos un mapa que nos muestra la zona. Y específicamente, pues canales que tengan una baja perturbación humana, una cobertura vegetal adecuada y ausencia de especies exóticas. Para esto, pues hemos establecido contacto con autoridades, por ejemplo, del Museo del Ajolote en Xochimilco, o sea, él ha colaborado con investigadores de diferentes instituciones y actualmente pues estamos realizando la gestión para acceder a las zonas donde probablemente podría estar el ajolote dentro de la zona lacustre. Y tenemos un área prioritaria, de acuerdo a artículos científicos, específicamente de Fernández en el 2025 y un antecedente de Merlín Uribe en el 2013, que nos dice que pues, se han identificado al menos 42 kilómetros de canales prioritarios donde podría llevarse el estudio, especialmente en las zonas de San Luis Tlaxialtemalco, de Saltocan y zonas del sur de San Gregorio Atlapulco. Dentro del mapa, pues vemos una parte que está en rosa. Esto es porque esta parte de toda el área es un sitio Ramsar que está protegido bajo ciertos convenios, donde probablemente podría encontrarse el ajolote. Una vez que ya confirmemos toda esta parte, y ya sea la presencia de ajolotes en los canales seleccionados o pruebas de que ha habido ajolotes ahí, se va a proceder a registrar las condiciones físico-químicas del hábitat. Aquí entra la parte cuantitativa. Vamos a registrar variables del agua, de la calidad, como temperatura, pH, el oxígeno disuelto, turbidez, nitratos, nitritos, amonio, fosfatos, profundidad. Esto, pues, esto se utilizará en el modelado de nicho ecológico para predecir la distribución del ajolote en el presente y también poder establecer escenarios de futuros de cambio climático. ¿Qué avances tenemos hasta ahora? Pues hemos realizado la revisión bibliográfica especializada sobre el ajolote, especialmente sobre su nicho ecológico, sobre modelados de nicho ecológico, de distribución potencial. Hemos establecido vínculos con instituciones, como les mencionaba, el Museo del Ajolote en Chapultepec, con investigadores de la UNAM, de la UAM, de otros centros de investigación. Tenemos la información técnica de cuáles son los recursos y condiciones para la supervivencia del ajolote en cautiverio, que pues, rápidamente es una temperatura de 14 a 18 grados centígrados, un pH de 6.5 a 8, un oxígeno disuelto de más de 6 miligramos por litro, nitratos de menos de 10 miligramos por litro, nitritos de menos de 0.1 miligramos por litro, amonio de menos de 0.5 miligramos por litro, fosfatos de menos de 0.1 miligramos por litro y una transparencia del agua de al menos 40 centímetros. Y como comentaba, pues actualmente se está iniciando la gestión para visitas de campo en Xochimilco, donde está la posible presencia del ajolote con base en los estudios recientes para poder hacer el modelado. Pues actualmente dentro del cronograma de trabajo estamos terminando el segundo semestre, que es toda la parte teórica, y para el segundo año de la maestría pues ya estamos estableciendo
más la parte práctica, que serían las visitas a los centros de conservación, de reproducción, a las áreas con la distribución probable. Después va el modelado, análisis de resultados y la escritura del trabajo final. ¿Cuáles son las conclusiones al momento? Pues que ya sabemos, el ajolote es un bioindicador clave del estado ecológico de Xochimilco. Su conservación, pues entonces requiere de conocer cuáles son los recursos y condiciones in situ de la zona de estudio para poder obtener una distribución potencial, identificar zonas donde probablemente se pueda encontrar y de esta manera pues apoyar las acciones de conservación. Actualmente tenemos un avance de una revisión teórica del marco y de marco conceptual más o menos un 90%, seguimos estableciendo ahí unos detalles. La redacción del protocolo de investigación va en un 85%, la identificación de las áreas de estudio en un 80%, un 85% de diseño metodológico y en cuanto a preparación del trabajo de campo y el trabajo con las instituciones, estamos ahorita en un 60%, porque estamos estableciendo ese contacto, estamos haciendo algunas cartas para poder entrar a las áreas de estudio y haciendo algunos arreglos. Bueno, aquí tenemos algunas de las fuentes consultadas, de las más importantes, pero tenemos algunas otras más. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Francisco, por tu presentación. Comenzamos con la ronda de retroalimentación. Maestro Cortés, ¿lo escuchamos? Sí, gracias. Francisco, muchas gracias por tu presentación. Igual los comentarios que te voy a hacer son muy puntuales. El primero de ellos es más bien una inquietud personal, ¿no? Porque justamente mencionas en una parte de tu trabajo que desde 1989 se están emprendiendo actividades de conservación del ajolote y sin embargo sigue teniendo muchos problemas. Eso es algo sumamente importante de atender, ¿no? O llama mucho la atención justo que desde aquellos años existan estas iniciativas y aún así sigamos teniendo que desarrollar trabajos como el tuyo, ¿no? En este caso. Me voy a ir más a tu trabajo porque justo estaba leyendo parte de tu metodología y es algo que no presentaste ahorita aquí en tus diapositivas. Y es primero justo el uso de los escenarios de cambio climático que pretendes implementar. Aquí en tu trabajo escrito mencionas el SCP-126 y el 585. No sé si el 126 en este mundo utópico, ¿no? En el que todas las condiciones tuvieran que ser favorables para que fuéramos súper sostenibles, se pudieran llegar a dar, ¿no? Entonces, no sé si un escenario de esa conservaduría te beneficiara tu trabajo. No sé, a lo mejor considerar otro de los escenarios pues más altos, ¿no? Esa sería una de las observaciones. Y en el otro de los puntos hablas acerca de incluir dentro de tu trabajo entrevistas semiestructuradas a actores locales e institucionales con conocimiento directo del territorio. Igual en un trabajo más avanzado, ya que, como nos presentaste en tu cronograma, sería muy importante mencionar, pues, cuál va a ser el aporte de estas entrevistas hacia tu trabajo, más que nada también en tus objetivos, ¿no? En el hecho de pues, elaborar a lo mejor propuestas justamente para la conservación del ajolote. ¿Qué tanto peso tienen estas entrevistas para la toma de las decisiones que se van a generar a partir de tu modelado de nicho ecológico y del análisis de tus variables de calidad del agua, ¿no? Entonces, esos serían como los dos principales comentarios que te haría, y pues nada, sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Maestra Marilu, continuamos con usted. Sí, maestro, muchísimas gracias. Igualmente, mis felicitaciones, Francisco. Una vez más, es un tema nodal, es un tema prioritario, sin duda, desde la manera en que nos planteas tu investigación y los avances. Al respecto, yo me centro en la parte metodológica
y en otra de que igual, que creo que apunta también a esa parte, sí, haré la primera, que es la parte metodológica, como comentaba igual el colega, ¿no? Quizá cómo aporta la parte de las entrevistas semiestructuradas a tu trabajo. Yo ahí igual, digo, a mí se me hace un reto enorme presentar un trabajo con una metodología quali y quanti. Se necesita sin duda bastantes recursos de conocimiento, ¿no? Para poder realizar ambos. No digo que sea, pues, imposible, pero vaya, se dice que es de lo más complejo, ¿no? Para la parte de los académicos poder hacer esta combinación. Sin embargo, me parece sin duda desde ahí bastante propositiva la investigación. Al respecto, hablas en la parte, me voy por lo cual y lo cuanti, la verdad, no tengo tanto conocimiento, pero en la parte cualitativa, si bien mencionas la parte de la entrevista semiestructurada, a este segundo semestre, entiendo que estás por entrar a un tercer semestre, pensando en los tiempos, sobre todo, ¿qué tanto te va a permitir justamente establecer este instrumento de la entrevista semiestructurada, pensando en que vas a recuperar variables históricas, como lo mencionas en tu trabajo, en donde también obviamente intervenga la parte de los valores culturales y todo lo que implica decir estas cuestiones, ¿no? Yo siento que es un trabajo en sí mismo maratónico y yo te propondría que lo revises con tu directora, porque justamente creo sobre todo la parte de los tiempos, ¿no? Pareciera que es como fácil, pero ya a la hora de que tenemos todos los datos que arrojan las entrevistas, aún así sean semiestructuradas, pues en ocasiones, sobre todo no es que no sepamos, sino también como es una parte del tiempo, ¿no? Ahora bien, en cuanto estas condiciones de las que hablas, que estas condiciones ecológicas para que esta especie pueda, digamos, continuar desarrollándose, ampliándose en estos espacios que nos mencionas, ¿cómo, no sé hasta qué punto tu investigación también puede ser presentada o tener ahí un elemento, ¿no? Porque finalmente, si nos dices, ok, sí están las condiciones para que esta especie pueda continuar, pero se requieren a lo mejor ciertos ajustes, el problema también sin duda es un problema vinculado a una cuestión de la política pública, ¿no? ¿Cómo harías? No sé si esté también pensado, aunque sea de manera mínima, cómo hacer llegar esta información a quien toma las decisiones para que justamente a partir de tus resultados sean considerados para poder realmente preservar este espacio, ¿no? Y que finalmente la investigación sea una herramienta para finalmente para la mejora del hábitat tanto de la especie como de nosotros mismos. Esos serían mis comentarios, y muchas gracias, Francisco. Muchísimas gracias, maestra, por sus comentarios. De igual manera, maestro Andrés, por sus comentarios. Y Francisco, por la presentación. Voy a regresar con Carlos Alberto. No sé. Hola, hola. Perfecto. ¿Ya me escuchas? Entonces, sí, ya se escucha. Ahora sí, presento a Carlos Alberto Arteaga Ríos, que presentará su trabajo titulado Bioeconomía Circular Sostenible para combatir el cambio climático y proteger la biodiversidad de México. Escuchamos, Carlos. Pues muchas gracias. Mi trabajo es sobre la bioeconomía circular sostenible. Unas nuevas tendencias acerca de la economía que se enfrenta ante retos de la sostenibilidad del desarrollo, ¿no? Agradezco a mi consejo asesor, al doctor Benjamín Ortiz Espejel, a la doctora Daniela Sosa y al doctor Felipe Ramos por el apoyo material e inmaterial proveído. Entonces, empezamos. En este tipo de maestrías de cambio climático y biodiversidad, pues una de las primeras cosas que me salta a mí como economista es que estos grandes fenómenos o estos retos que enfrenta la sociedad, como es el cambio climático o la pérdida de biodiversidad, pues aparecen como síntomas de un sistema enfermo, ¿no?
de un sistema que tiene problemas en cuanto a la conectividad, ¿no? Entonces, una de las primeras justificaciones que tiene mi investigación es cómo ir hacia el fondo del problema, no tanto a los síntomas, ¿no? La solución de los síntomas es como darle una pastilla a un enfermo de fiebre, pero la fiebre pues simplemente está apaciguando, ¿no? Los problemas que se están causando, por ejemplo, en cuanto al cambio climático, ¿no? Los problemas que está causando en nuestro mundo por la acumulación de basura o la acumulación de gases de efecto invernadero. Pero yo pensaba, ¿cuál es el fondo del problema? Y a la conclusión a la que llegué es que el modelo de desarrollo es el fondo del problema y es lo que hay que atacar. Entonces, en el horizonte han venido apareciendo cambios, ¿no? Cambios en el pensamiento, en la sensibilidad de los actores acerca de cómo ir hacia un planeta sostenible, ¿no? Porque la manifestación de estos problemas de sostenibilidad es lo que estamos viendo en cuanto a un planeta que se está quedando chico y que estamos tratando de ver cómo seguir eh, promoviendo el desarrollo de los países, el bienestar de las personas por una vía sostenible, ¿no? Entonces aparece la bioeconomía y la economía circular, que tienen muchos asegúnes que en mi trabajo yo estoy planteando como una teoría de cambio, que le dé soporte a, a un cambio de paradigma, un cambio en la explicación de la sociedad que tenga que ver con un nuevo modelo económico de desarrollo que considere todas estas cuestiones y principalmente las herramientas que vienen con el cambio climático, que se pueden aplicar no solo a las cuestiones climáticas, sino a un montón de problemas particulares. Entonces, yo buscando evidencia acerca de esto, me encontré con que dentro de la economía se ve que el crecimiento de la población va acompañado, ¿no? Por el crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿no? Por el crecimiento de la economía. Y se ven en el horizonte una serie de cambios de tendencia donde se va viendo que por allá por el año 2100 vamos a tener pues un pico, ¿no? Ahí se ve en la gráfica, en la curva morada, se ve un pico y ese pico revela un cambio de tendencia. Entonces, en el largo plazo vamos a ver que el modelo actual lineal que ha venido aparejado con una sucesivos paradigmas lineales, ya no va a ser sostenible en el futuro. Vamos a tener que pasar a un nuevo paradigma de circularidad, de mayor eficiencia en el uso de los recursos, en dejar la dependencia que tenemos con los combustibles fósiles y empezar a depender más de la circularidad que viene de los sistemas vivos. Vamos a tener que recurrir a soluciones basadas en la naturaleza para remediar este problema. Entonces, estos materiales y energía fósiles han alimentado 250 años de civilización industrial moderna, ¿no? Y una serie de sucesivas corrientes han explicado el funcionamiento de estos sistemas lineales. Pero ¿qué pasa en el mediano plazo y en el corto plazo, particularmente para México? Bueno, que tenemos cambios también muy importantes en el mediano plazo. Hacia el 2050 la población mexicana va a empezar a disminuir. Y eso significa también cambios en las demandas, en la demanda o en la demanda agregada por productos, ¿no? Principalmente alimentos, pero todos los demás satisfactores. Y en el más corto plazo, hacia el año 2030, que es donde se cierran los objetivos de desarrollo sostenible y donde cierra también el sexenio de Claudia Sheinbaum, tenemos un importante cambio poblacional. Porque en algún momento entre el 2028 y 2029, las personas mayores de 50 años van a ser más que las personas menores de 17. Y eso significa que se van a estresar también los fondos públicos, ¿no? El financiamiento del bienestar de las personas va a tener ahí un problema. Entonces no es una cuestión de tan al futuro, sino que va a plantear retos que van a ir surgiendo poco a poco a medida que avancemos en los horizontes de planeación. Entonces, yo pensaba cómo armar un marco para esta bioeconomía circular sostenible, ¿no? Una nueva teoría requiere un marco teórico particular, ¿no?
y estas nuevas teorías tienen que ir enmarcadas en lo que es los sistemas y la complejidad. Entonces, para empezar, el desarrollo sostenible tiene al menos 3 dimensiones: lo social, lo económico y lo ambiental, y eso es parte de su complejidad. Pero también hay otros esquemas como la cuádruple hélice, donde hay que ver cómo el mapeo de actores, la interacción entre los actores y las dimensiones de la interacción pueden marcar este nuevo modelo complejo, con enfoque de sistemas, ¿no? Y dentro de la propia bioeconomía hay diversos enfoques que van más en pro de la biotecnología o del uso intensivo de recursos, pero hay un enfoque particular que uno de los autores que yo estoy siguiendo plantea, ¿no? Plantea como un enfoque agroecológico, que es el que es más adecuado para explicar estas cuestiones sistémicas y este cambio hacia una bioeconomía hacia el futuro. Entonces, es así como yo lo estoy planteando. Hay unos modelos teóricos que hablan de las transiciones sociotécnicas, donde se va pasando de una política científica hacia otra a través de un proceso de cambio, de transformaciones sociales desde el fondo de la sociedad, desde los nichos se le conoce esto, ¿no? Entonces este modelo es clave para entender este lento proceso de transformación social y tecnológica que da lugar a estos nuevos paradigmas que estamos viendo surgir, ¿no? Dentro de mi metodología, yo lo planteo como un modelo general semántico conceptual de intervención, ¿no? Hay el peor de los casos, que es la no intervención, porque ese es lo peor que se puede hacer, no hacer nada, la inacción. Pero también puede haber una intervención que resulte negativa, que también provoca muchos problemas. Entonces, nuestra intervención tiene que ser positiva, con posibilidades de mejora, atendiendo a las causas coyunturales del momento, pero también a las causas estructurales, a lo que yo hablaba, ir al fondo del problema, ¿no? Entonces, el problema de fondo lo tenemos que atender a través del modelo de desarrollo. Entonces, afortunadamente, con la 4T viene un gobierno que está afín a esta posibilidad de cambio, a esta posibilidad de transformación, ¿no? De atacar con soluciones sistémicas el problema y abordar también los efectos esperados y los efectos inesperados. ¿Por qué? Porque estamos en un entorno de incertidumbre, de riesgo, ¿no? Pero para eso tenemos el enfoque sistémico y de complejidad, ¿no? Entonces, mi objetivo general es identificar esas vías de implementación en la práctica de este modelo nuevo de bioeconomía circular sostenible, ¿no? Para combatir el cambio climático, que son síntomas de este problema, proteger la biodiversidad, que también es sintomático, a través de atacar los problemas profundos, ¿no? Y mis objetivos específicos van también en profundizar en ese aspecto, ¿no? Desarrollar soluciones innovadoras, contribuir a la sostenibilidad de largo plazo, generando círculos virtuosos que vayan generando esas interacciones sistémicas positivas que nos lleven hacia la resiliencia, hacia el bienestar y hacia el desarrollo sostenible. Entonces, mi metodología también va llevando los tiempos, ¿no? Estamos en una etapa de diagnóstico, en una etapa de diseño, que son estos 2 primeros semestres que ya se cubrieron, y entonces por eso tengo todo este planteamiento de esta teoría de cambio que soporte ese diagnóstico, que vaya planteando el diseño de esta investigación, y en tercero ya empezaré a desarrollar la parte de la ejecución, ¿no? De empezar a integrar los documentos, los entregables, y pues empezar a escribir, ¿no? A pasar de este enfoque muy corto, ¿no? De 10 diapositivas que estamos presentando ahorita, a expandir esto a capítulos del libro y empezar a trabajar ya en un documento más detallado, porque mucha de la información que se ha recabado, pues no hay el espacio suficiente ni el tiempo suficiente para mostrarlo todo. Uno de los resultados que puedo mostrar... Carlos, perdón, tenemos un minutito para ir cerrando, Okay, por favor. sí. Gracias. Entonces, uno de mis resultados que tengo ahorita es este modelo de flujos y fondos que está basado en la teoría de Georgescu, Roegen y otros autores que cito ahí, y que este resultado de mi proceso de pensamiento, ¿no?
de clarificación, y sería mi aporte a empezar a desarrollar esta teoría de cambio. La parte más importante, y con esto finalizo, es el aterrizaje de este modelo. Yo, como soy docente de la LEDS, ¿no?, en la Rosario Castellanos, pues yo trabajo en distintas sedes de la universidad, en Magdalena Contreras, en Milpalta, en la GAM, y entonces el aterrizaje de este modelito sería en esas alcaldías donde hay presencia de la Universidad Rosario Castellanos. Y cada una de estas sedes pues tiene su propio contexto, ¿no?, su propia dotación de recursos naturales, sus propios retos en cuanto a la basura, en cuanto a la contaminación, en cuanto a la dispersión de los actores, ¿no? Tenemos actores institucionales, tenemos actores de gobierno, empresas, estudiantes, y entonces el aterrizaje de esta hoja de ruta o de este planteamiento de economía circular sostenible sería en la práctica en esas alcaldías, en donde se da la interacción entre estos agentes. Y eso es hasta el momento lo que llevo. Les agradezco mucho la atención y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Carlos, por tu presentación. Iniciamos la ronda de retroalimentación con el maestro Andrés Cortés. ¿Lo escuchamos? Gracias, muchas gracias, Carlos. La verdad, un trabajo también muy interesante, bastante abstracto todavía, ¿no? Yo justamente te iba a hacer, parte de mis comentarios iban enfocados hacia, pues, esta vía de implementación, ¿no? En el trabajo escrito que nos compartiste, viene más bien como desarrollar una propuesta teórica. Veo que ahora justamente ya es parte de tu plan llevarlo a la parte práctica. En este sentido, justamente sí sería, yo creo que importante de alguna manera, para los que sean tus lectores en el futuro y para nosotros, obviamente, cuando este trabajo vea la luz, pues sí sería importante incluir algunos ejemplos concretos, ¿no?, de cómo se podría aplicar esta propuesta en México, no sé, algunos casos piloto en algunos sectores productivos prioritarios o algunas regiones estratégicas. A lo mejor le podría robustecer la aplicabilidad de tu propuesta. Mencionas también aquí al final de tu escrito esto del modelo de la cuádruple hélice, que pues sí, o sea, lo que tiene de importante lo tiene también de complejo, ¿no? De hecho, tú lo mencionas ahí justamente. Y yo creo que si se llegaran a articular justamente estos 4 componentes dentro de tu trabajo, incluyendo pues experiencias reales de gobernanza ambiental, ¿no?, en las zonas que al final nos comentas, que son las alcaldías donde están las sedes de la Rosario Castellanos, pues eso vendría a ser una herramienta pues muy, muy poderosa, inclusive para mapear y fortalecer algunas de las sinergias que puedan existir entre los diferentes sectores. Ahora, justo me queda la duda, sería importante ya en tu trabajo, que seguramente lo vas a delimitar más adelante, digo, más allá de que sean las alcaldías en las que tú das clases, pues también a lo mejor algunas justificaciones justamente en la cuestión pues de cambio climático o en la cuestión de biodiversidad, ¿no? Aquí en tu trabajo escrito mencionas justo pues para que funcione como una especie de mitigación del cambio climático y proteger a la biodiversidad. Entonces, yo creo que esos dos aspectos hay que resaltarlos, ¿no?, en la parte de la elección de estas zonas que pretendes trabajar, ¿no? Por lo demás, muchas felicidades, Carlos, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Marilu Peña. Continuamos con usted. Muchas gracias. Igualmente, colega Carlos Alberto, muchas felicidades por el trabajo. Se nota sin duda lo profundo de tu trabajo, que llevas no solamente desde que iniciaste la maestría, supongo, sino que ya es con tiempo, ¿no?, que vienes comentando estas cuestiones. Al respecto, no sé, a mí me surge una duda, ¿no?, a partir de que ubicas cuál es el fondo del problema, como tú mismo lo mencionas, ¿no?, que es este modelo de desarrollo en el cual pues estamos todas y todos. Me parece sumamente relevante estas
soluciones que planteas basadas obviamente en la naturaleza y, y cómo finalmente estas redes de actores de la que hablas van a permitir, ¿no? También de la mano con estas soluciones basadas en la naturaleza, generar esta transición. Sin embargo, a mí me genera un poquito de duda, ¿no? Que utilices el concepto de sostenibilidad, digo, apelando que el concepto de sostenibilidad, pues en sí mismo no cuestiona el modelo de desarrollo. No sé si sea adecuado utilizar este concepto como tal, sobre todo porque sabemos que viene desde esta parte que tú comentas bien, ¿no? Desde la Agenda 2030, viene desde mucho más atrás, ¿no? Quizá los programas internacionales como la Agenda 2030, pues ya es de lo más, digamos, cercano en estos tiempos, pero pues viene ya desde antes, ¿no? Todas estas propuestas de sostenibilidad, pero desde ahí es donde yo te preguntaría, digo, a mí me genera un poquito de ruido, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo cuestionar este problema? ¿Cómo cuestionamos el modelo de desarrollo cuando utilizamos conceptos que creo que no necesariamente los cuestionan del todo? Yo creo que ese sería como uno de los puntos que yo observaría, ¿no? Seguramente a partir de toda la literatura que nos mostraste, al final de tu exposición, podrías, pues, argumentar esta parte, pero a mí en lo personal eso me genera un poquito de ruido. En general, insisto, al igual que mi colega, es una propuesta teórica muy interesante. Yo te felicito profundamente y me encantaría, ojalá, pues leer los resultados finales de tu investigación. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Muchísimas gracias, maestra, y gracias, Carlos, por tu presentación. Para finalizar esta mesa, quiero presentar a Alan Chaparro Santiago, que presentará su trabajo titulado Estimación de la captura de carbono azul, fundamentos para promover la restauración del manglar en Laguna de Cuyutlán, Colima, México. Te escuchamos, Alan. Sí, gracias. Voy a compartir la pantalla. Okay. Listo, ya se puede ver, ¿verdad? Vemos como un fondo azul nada más. A ver. Listo. Ahí vemos el PowerPoint. Ok, bueno, como ya lo comentaron, mi nombre es Alan Chaparro y yo les voy a presentar el trabajo que lleva por título Estimación de la captura de carbono azul, fundamentos para promover la conservación y restauración del manglar en Laguna de Cuyutlán. Primero les voy a platicar un poco cuál es el fundamento y la justificación de este trabajo. Como quizás ya algunos de ustedes lo sepan, pues los manglares a nivel mundial son uno de los ecosistemas que proveen una gran variedad de bienes y servicios ambientales, pero sobre todo uno muy importante es la capacidad que tienen de almacenar y secuestrar carbono. De hecho, está reconocido que entre todos los ecosistemas del mundo, los manglares son los que más carbono almacenan, tanto en la biomasa aérea como en el suelo. Por esta razón, pues tienen como gran importancia en el establecimiento de estrategias de adaptación y de mitigación al cambio climático. Sin embargo, aunque el ecosistema es muy importante en términos de estos servicios ambientales, lo cierto es que este tipo de ecosistemas han presentado una pérdida significativa a nivel mundial. De hecho, se estima que se ha presentado una pérdida entre el año de 1996 al 2020 de cerca de 3.4% del manglar. ¿Sí? Disculpa la interrupción. Vemos el PowerPoint, ¿sigues en la...? Sí, en la introducción. Ok, pero, ok, no avanzaba, pero, ok, perdón, disculpa. Sí, entonces, bueno, se ha estimado esta pérdida neta de manglar a nivel mundial
pues lo cual resulta bastante serio y significativo, sobre todo por esta cantidad de carbono que almacena este tipo de ecosistemas. Ya particularmente hablando en México este ecosistema adquiere gran relevancia por dos cosas, básicamente, entre muchas más, ¿no? Pero quiero resaltar dos. Una de ellas es que México es uno de los 5 países que tienen mayor extensión de manglar en el mundo. Y además la estimación de carbono que se ha hecho sobre este ecosistema es significativa. Un estudio de Herrera por ahí menciona un estimado general de 498 megatoneladas de carbono para los almacenes a nivel nacional. Sin embargo, la tendencia es muy similar a lo que sucede a nivel internacional, y es que en México también se han perdido una extensión bastante significativa de este ecosistema, pero sobre todo muchos de los estudios que se han hecho y muchas de las estimaciones que se han realizado en torno a la pérdida de manglar y al almacenamiento de carbono están muy concentrados hacia la región de la península de Yucatán, y hay muy pocas experiencias en los manglares que están ubicados en el Pacífico Central. Específicamente, por ejemplo, en los estados de Colima, Jalisco y Michoacán, a pesar de que estos estados tienen una cobertura importante del ecosistema y también han tenido una pérdida significativa en los últimos 45 años, ¿no? Ya en particular, entrando en el estudio, el área de trabajo que estoy seleccionando es justo la laguna de Cuyutlán. Esta se localiza en el estado de Colima y está considerada como una de las lagunas más grandes, digamos, del centro y occidente del estado. Más o menos, en proporción, el 39% de esta se localiza entre 2 municipios, el 39% en el municipio de Armería y el resto en el municipio de Manzanillo, ¿no? La laguna de Cuyutlán tiene 2 características importantes que quiero resaltar. Una es que está dividida en 4 vasos, se les llama. El vaso 1, que es el que está, vaso 1 y vaso 2, que son los que están cercanos a Manzanillo, al puerto, y el vaso 3 y 4, que son los que mantienen un estado de conservación relativamente más alto. Lo que también es importante es que tanto el vaso 3 como el vaso 4 fueron decretados como sitios Ramsar por su importancia que tienen para la conservación de la biodiversidad. Y ya en particular, esta investigación que les estoy presentando se localiza en el vaso 4 de la laguna. Decidí hacer el estudio en el vaso 4 porque la realidad es que el vaso 1 y el vaso 2 ya están sumamente transformados. Ahí se creó el puerto de Manzanillo y pues tiene un impacto ya significativo. Incluso si en el mapa se observa, hay un área urbana que ha estado creciendo de manera significativa. En cambio, el vaso 3 y el vaso 4 pues mantienen este estado de conservación y es donde vale la pena implementar, ¿no?, este tipo de estrategias. ¿Cuál fue la metodología? Básicamente se divide en tres temas. El primero fue la estimación del carbono aéreo. Para ello se seleccionaron 2 áreas de restauración y un sistema de referencia, que es el que básicamente va a establecer los parámetros de comparación. Si observan en la imagen del lado izquierdo, los cuadros y los puntos que están enumerados del 1 al 10 son los que representan el sitio de restauración 1 y el sitio de restauración 2. Y los que están... ¿sí? Ahorita seguimos viendo la primera diapositiva. A ver. Esa es la segunda. La cuarta, me parece. A ver. Ahí ya lo pueden visualizar la metodología. Ahí ya estamos viendo, exacto. Okay. Sí, perdón, pero se va a volver a quedar ahí en metodología, entonces te sugiero que le des en compartir pantalla completa. Ok, a ver. Listo, ya ven metodología, ¿verdad? Ah, sí, ya. Listo, gracias. Ok. ¿Y se cambió ahorita el área de estudio? No, sí, estuvimos viendo la... Sí, ahorita ya tienes área de estudio y metodología, ya están cambiando. Ah, bien, ok, perfecto. Entonces, bueno, les decía yo que las 2 zonas que ven punteadas del 1 al 10 son las zonas de restauración 1 y 2, y las zonas que están con triángulos son el sistema de referencia. Entonces, en cada una de ellas, cada uno de estos puntos representa una parcela de muestreo, en donde se muestreó tanto las características de la vegetación y también se obtuvieron muestras de suelo y de agua en cada uno de esos puntos. En el caso de la estimación del carbono aéreo, se tomaron datos dasométricos de la vegetación
básicamente se consideró solo manglar, tanto individuos adultos como individuos pequeños, y para el carbono subterráneo, las muestras se realizaron en 2 estaciones contrastantes del año, en verano y en primavera, es decir, época de seca y época de lluvia, para ver cómo se comportaba. Y en el caso de los muestros de agua también fue bajo esa misma lógica, ¿no? Vale la pena, puse la imagen que ustedes pueden ver en la parte inferior izquierda, es uno de los sitios de restauración, entonces vale la pena verlo porque si a primera vista se observa claramente que la degradación del manglar es bastante amplia, de hecho ya no hay mucho manglar en la parte de la línea o la franja de la laguna, ¿no? Y todo pues ha sido consecuencia de la deforestación del sitio. ¿Cuáles son los resultados preliminares? Bueno, en la tabla del lado izquierdo les presento algunas características de la vegetación y voy a resaltar aquí 3 cosas por el tiempo, básicamente. El primero es que sobre los sitios de restauración, solamente para uno de los sitios de restauración se ubicó vegetación en 4 puntos de muestreo y en el sitio de restauración 2 solamente se localizaron vegetación en 2 sitios de muestreo. Eso quiere decir que la vegetación en los sitios de restauración realmente era muy escasa. En el sistema de referencia sí se localizó vegetación en todos los sitios, digamos que que se muestrearon, pero no así en los sitios de restauración, ¿no? Por otro lado, también las características de la vegetación son bastante distintas entre uno y otro sitio. Solo voy a remarcar aquí 2, y es que, por ejemplo, en el caso de la altura, los árboles más altos están localizados en el sistema de referencia, lo cual parecería, porque todavía no llegamos a ese nivel de análisis, pero parecería que pues, la estructura vegetal es un poco más compleja y está más conservada. A primera vista se observaba, y de hecho pues aquí es muy claro por la cantidad de vegetación que se observó en el sitio. Por otro lado, en el caso del diámetro a la altura del pecho y la cobertura, pues resultaron más altos en la zona de restauración 1, sin embargo, la cantidad de árboles es muy pequeña, lo cual también da como cuenta de que los árboles que se localizaron eran árboles viejos, pero realmente ya había un proceso de deforestación bastante grande, ¿no? Y en la gráfica que pueden observar del lado derecho, en la parte superior, se muestran los resultados de la cantidad de carbono almacenado tanto en el suelo como en la biomasa. Entonces, las líneas o las barras negras son la representación del sistema de referencia, las barras grises en la zona de restauración 1 y las barras blancas la zona de restauración 2. Entonces, algo que es importante resaltar de los resultados, en primer lugar, es que en todos los casos, la cantidad de carbono almacenado es más grande o es más alta en el suelo, más que en la biomasa. Eso es importante porque en el caso de manglar, para estimaciones de carbono azul, muchos de los estudios solamente se analiza el carbono almacenado en vegetación y pocas veces en suelo. Entonces aquí se demuestra que en el suelo la cantidad de carbono es mayor, lo cual podría reflejar que incluso en los datos de Colima o incluso a nivel nacional, si esto se estimara, pues podría demostrarse que es importante considerar el carbono en suelo. La otra es que en el caso de las zonas de restauración, en la 1 específicamente, el carbono almacenado en el suelo es más alto en relación con el sistema de referencia, donde tanto sí, o sea, en comparación con el sistema de referencia. Y esto, al menos en lo que llevo hasta ahora de análisis de resultados y discusión, puede deberse a que la zona de restauración 1 y la zona de restauración 2 se localizan en las orillas de la laguna. Entonces, la subida y la bajada de la marea en esa área o del nivel del agua influyen mucho en la cantidad de carbono que se puede encontrar almacenada en el sitio. Además, también vale la pena resaltar que en esta área hay mucha visita de aves migratorias. Cada año llega una buena cantidad de aves y según algunos estudios, muy pocos realmente, pero algunos estudios sí señalan que el guano de las aves puede influir en la cantidad de carbono que también se localiza en estas áreas con una estacionalidad muy marcada en el nivel del agua. Y una cosa más que también quisiera resaltar es que en el caso del sistema de referencia no se localiza tan cerca, digamos, de la barra de la laguna, se localiza un poco más alejado, no tanto, pero sí un poco, lo suficiente como para que el ciclo hidrológico también es distinto. En el caso del sistema de referencia, la estacionalidad de inundación es un poco más corta en comparación con el otro, entonces también esto puede que llegue a afectar un poco la cantidad de carbono almacenado en
en el suelo, ¿no? Y por último, otra cosa que quiero también destacar es que cuando se analiza la cantidad de carbono almacenada en el suelo, tanto en primavera como en verano, lo que sí se observa, no sé si hasta ahora todavía no llegamos a ese análisis, pero se observa al menos una diferencia que no sabemos si es significativa, pero se observa que en primavera la cantidad de carbono almacenado en suelo, al menos en el sistema de referencia y en la zona de restauración 2, es ligeramente más alto. Entonces es posible que también la estacionalidad esté influyendo en la cantidad de carbono almacenado. Y por último, en la gráfica que pueden ver en la parte inferior derecha, pues se muestran algunos resultados de la calidad de agua almacenada, de la calidad del agua en los sitios de restauración y sistema de referencia. Entonces, lo primero que se puede observar es que en la zona de restauración 1 y en la zona de restauración 2, la calidad del agua, tanto en conductividad eléctrica como en relación a absorción sodio y el pH, pues se comportan más o menos, digamos, de manera similar, ¿no? En cambio, en el sistema de referencia se observa que la conductividad eléctrica y la relación absorción-sodio es completamente más baja que en comparación con los sistemas de restauración o las zonas de restauración. Aunque todavía no hago el análisis de si esto es significativo o no, estadísticamente hablando, la realidad es que a primera vista se ve que es, o evidentemente es significativo. Y esto se lo atribuyo, al menos de primera instancia, a que en esta zona la vegetación estaba más conservada y el ciclo hidrológico está menos alterado. Entonces, en la laguna afecta mucho las actividades que se hacen para la extracción de sal, lo cual eleva muchísimo la cantidad o la salinidad del agua, y que al mismo tiempo puede repercutir en la sobrevivencia del manglar en esta zona, ya sea el que está establecido o incluso el que se llegue a establecer por actividades de restauración. Y bueno, esos son los resultados preliminares y pues a manera como un poco todavía estoy trabajando en la discusión y algunos avances que les quisiera también comentar como importantes. El primero es que pues al momento ya se tienen los análisis de cuantificación que se realizaron en el laboratorio, tanto para estimar la cantidad de carbono en biomasa como en suelo, también los muestreos de agua que se realizaron igual en un laboratorio de agua certificado, y se está explorando cuál es la correlación que existe entre la calidad del agua y los niveles de almacenamiento de carbono. Entonces, por ahí estoy trabajando con la asesora de la tesis para encontrar qué análisis estadístico podría ser el más apropiado para poder entender esta correlación, si es que existe, ¿no? O se presenta. Y por último, comentarles que esta investigación, o al menos la manera en la que estoy pensando titularme de la maestría, es por medio de un artículo científico. Entonces, los avances que yo estoy presentando ya están redactados en un formato de artículo y me encuentro explorando la revista que sea más apropiada para presentar estos resultados. En este semestre y en el que viene estaríamos, yo creo que ya trabajando fuerte en la discusión y bueno, pues afinando algunos temas de los análisis estadísticos. Y eso sería todo por ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alan, por tu presentación. Comenzamos la ronda de retroalimentación. Maestro Andrés Cortés, comenzamos con usted. Gracias. Alan, un favor, ¿puedes compartirnos la diapositiva de tu área de estudio? Esa no, yo no la alcancé a ver. Bueno, no la alcanzamos a ver por el problemita que hubo. Sí. A ver, ¿me dice si ya la observa? Sí. Es esta, ok. Ajá, listo. Ok, una antes, por favor. Ok, es esa, ok. Sí, bueno, dentro de lo que estuve leyendo de tu trabajo, me quedan algunas dudas que a lo mejor eso podría ayudar un poco a aterrizar, digamos, lo que quieres comentar de tu trabajo. No sé si la boca de comunicación de la laguna sea efímera. Me imagino que sí, porque tienes época de secas y de lluvias. Entonces, justo pues en secas regularmente es cuando permanece cerrada, en lluvias es cuando está abierta. Entonces, justo lo que comentabas en algún punto al final, pues el tiempo que permanece abierta y el tiempo que permanece cerrada, pues puede influir incluso en el crecimiento justamente de los diferentes tipos de manglares.
Y eso sería importante mencionarlo, ¿no? Las características como tal de todo el estudio, porque al final influyen directamente en la calidad del agua y en el crecimiento de las especies. Y por otro lado, justo hablabas acerca de estas, del diámetro de la altura del pecho y algunas variables de tus manglares. Me queda la duda si de alguna manera estás considerando a toda la población de manglar, estás considerando solamente algunas especies. Digamos, en estas partes costeras el patrón de distribución del manglar es muy claro, ¿no? O sea, empezamos con Rhizóphora, después de ahí vienen ya en la parte de atrás con Ocarpus, Avicennia. Entonces, pues estos mangles tienen diferentes características que sería importante mencionarlas dentro de tu trabajo, justamente para que se haga esta discriminación en cuanto a pues lo que sucede en un lado versus lo que sucede en otra de las zonas, ¿no? Para poder, al menos yo así es como lo veo, como para poder entender un poco más acerca del crecimiento del manglar en estas zonas. Y sería también importante, mira, aquí hice una nota al respecto, sería importante también, dentro de tu trabajo, mencionabas esto del análisis estadístico. No sé si a lo mejor un análisis de correspondencia canónica podría ayudarte justamente como a hilar todas estas variables. De correspondencia canónica es como una especie de correlación multivariada, en la cual justo pues puedes tomar en cuenta todos estas variables y poderlas incluir ahí para encontrar las asociaciones o las propias relaciones que puedan existir entre ellas, ¿no? Esa como sugerencia. Y también, ya en la parte de la escritura de tu trabajo, en el resumen que nos compartiste, hay ahí algunos errores de dedo, seguramente, donde dice, por ejemplo, un sistema de referencia lo colocaste como SM, que ya más adelante es tu zona, le pusiste las muestras de suelo, ¿no? Entonces, como que todas esas abreviaciones ahí, a mí al final un poquito me revolvieron. Entonces, igual como que tratar de afinar esa parte para que pueda ser más entendible para tus lectores. Y pues nada, creo que tu trabajo tiene un impacto bastante, o tendrá un impacto bastante importante. Nada más hay que aterrizar ciertos detalles, pero estoy seguro de que lo vas a hacer en los próximos semestres. Muchas gracias, Al. Muchísimas gracias, maestro. Maestra Mariluz, cerramos con usted, por favor. Muchas gracias, maestro. Igual, mis felicitaciones, Alan. Es un trabajo muy interesante. Me gustó muchísimo leerlo, digo, con todo y estas cuestiones que no necesariamente estoy tan familiarizada. Sin embargo, sí vislumbro en tu trabajo, sin duda, todo este esfuerzo, ¿no? Por generar más bien ya por tener seleccionado un mecanismo que realmente, ¿no? Favorezca la restauración o acciones de restauración, como bien implica pues la misma legislación en cuanto a las zonas decretadas como zonas Ramsar, ¿no? En ese sentido, yo no sé, por ejemplo, me parece sin duda muy interesante, ¿no? Encontrar, insisto, la manera de impulsar, de fortalecer a través de estas acciones de restauración, ¿no? Y estos mecanismos que, como nos demuestras, la importancia y sobre todo que sí funcionan de acuerdo a los datos que ya nos muestras. A mí me gustaría, no sé, también, ¿por qué no también hacer, no solamente publicar este artículo que ya nos mencionas, ¿no? Sino también hacer toda una cuestión como de difusión, ¿no? Difusión de la ciencia en este caso, vinculada sobre todo a la parte legal, que es como la que yo más estoy vinculada, ¿no? Sobre todo porque en este caso la LEGEPA, como tú bien sabrás, pues es la que regula finalmente el funcionamiento de las zonas Ramsar, ¿no? En ese sentido, yo creo que es un esfuerzo bien importante el que tú haces, porque lamentablemente en las zonas Ramsar, digamos, no hay sanciones, ¿no? No hay sanciones ante situaciones de deterioro o esta cuestión de si hay actividades como sabemos que hay alrededor de Cuyutlán, las actividades económicas no se limitan lo necesario como para evitar justamente todas estas cuestiones
pues de invasión y de pérdida de biota y demás que sabemos que sucede. En ese sentido, a mí me gustaría, o no sé, creo que sería bastante bueno a partir de estos resultados, quizá poderle dar una cuestión también de difusión, ¿no? De por qué esta zona tiene que cambiar esta condición legal, ¿no? O sea, este es un sustento formidable desde mi perspectiva, desde la mirada que yo tengo, ¿no? Para mí se me hace muy importante. ¿Por qué? Porque se necesitan tener sanciones justamente para evitar que sigan devastando todas estas zonas, ¿no? Entonces, yo creo que pudiera ser también por ahí hacer llegar toda esta información a los espacios donde se necesitan, ¿no? Justamente para hacer estos cambios en el tipo de uso de suelo de tal manera que deje de ser una cuestión insisto, de zona Ramsar, ¿no? A subir la categoría de esta zona para justamente protegerla y evitar, ¿no? No solamente que se siga devastando, sino que sí haya sanciones, sí hay algunas actividades pues que vayan en contra de que sigan los manglares, puesto que sabemos que está altamente comprobado la importancia de los manglares, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Yo siento que desde ahí hasta pudiera generarse también una propuesta, porque los tuyos son datos duros, ¿no? De por qué sí deben de preservarse estas zonas y por qué sí debe de haber sanciones específicas para quien pues ataque este tipo de zonas, ¿no? En ese sentido, mis felicitaciones, Alan, y sin duda yo creo que el artículo pues habrá sin duda con tus asesoras, asesores, que te digan en qué revista se puede publicar este tipo de información. Pues muchas felicidades. Muchísimas gracias, maestra, por su retroalimentación. Con esta última retroalimentación, justo damos por concluida esta mesa de trabajo. Queremos agradecer la presentación de los estudiantes, Moisés Adrián Rodríguez Ibarra, Francisco Monroy Zamudio, Carlos Alberto Arteaga Ríos y Alan Chaparro Santiago por sus presentaciones, así como la participación de los comentaristas, maestro Andrés Cortés Estrada, maestra Marilú Peña Guevara, y de igual forma a todos los presentes por su asistencia a este octavo coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellano, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes, que serán retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento y me despido con nuestro lema: otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Que pasen muy buenas tardes a todos.